Buenos días a todos, señor presidente, consejera de Economía, presidente de la Diputación, alcalde y demás autoridades. Muchas gracias por acompañarnos. Es un honor contar hoy con su presencia. Hace 15 años, en un acto similar con el presidente Barreda, celebramos el inicio de nuestra actividad aquí en Manzanares. Estrenábamos una fábrica que, por su ubicación idónea, nacía con el objetivo de producir perfiles de aluminio para la zona centro y sur peninsular y todo el área levantina. La apuesta por aquel entonces ya era importante, una inversión cercana a los 15 millones de euros y más de 90 puestos de trabajo. Todo ello con el objetivo de seguir creciendo y consolidar nuestro liderazgo en España. Teníamos la firme convicción de que este centro productivo sería estratégico para Cortizo. El tiempo, que es el mejor juez de las cosas, nos ha dado la razón. Y aunque, a decir la verdad, no ha sido un camino fácil, en el año 2008, al poco de abrir esta fábrica, se desató la gran crisis económica mundial y en el año 2020, con el proyecto de ampliación en marcha, nos vimos sacudidos por la terrible pandemia del COVID. Pero nuestros planes, lejos de frenarse, siguieron adelante. Somos una multinacional, es verdad, pero ante todo somos una empresa familiar y como tal debemos poner la mirada en el futuro, dotando nuestros proyectos de bases sólidas que nos permitan superar las adversidades y recuperar la velocidad de crucero en cuanto pasen las turbulencias. Esa receta es la que nos ha traído hasta aquí y la que nos ha permitido crecer cada año y convertir este centro productivo de Manzanares en una auténtica Smart Factory, referente de la vanguardia tecnológica. En los últimos 3 años hemos invertido más de 37 millones de euros para duplicar la superficie de esta planta. Contamos con unas instalaciones totalmente automatizadas, en las que las distintas fases del proceso productivo están interconectadas con los sistemas de robotización más avanzados del sector. Un ejemplo de industria 4.0 que nos permite poder decir orgullosos que la fábrica de aluminio más moderna de Europa se encuentra en Manzanares y que desde ella salen cada año miles de toneladas para pequeños y grandes proyectos nacionales e internacionales. Pero si de algo estamos especialmente orgullosos es de todo el equipo humano que lo hace posible. Las 350 personas que integran nuestra plantilla. Una gran familia que se ha multiplicado por 4 en estos 15 años y que ha visto como en un municipio de 18.000 habitantes, lejos de una gran ciudad, también se pueden desarrollar proyectos industriales punteros que les permitan crecer profesionalmente. En definitiva, inversión, innovación y empleo para un proyecto que nos ha enraizado en Castilla-La Mancha y que pasa a exponerles la directora de proyectos del grupo, Miriam Cortizo. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, yo quería brevemente, aunque luego durante la visita a fábrica lo entenderemos mejor, explicar las fases por las que ha pasado la fábrica desde que la inauguramos en el 2008, que era unos 14.700 metros cuadrados, esta parte que vemos aquí, con una prensa de extrusión y 2 plantas de lacados y una capacidad productiva de 6.000 toneladas anuales. En el 2012 hicimos la primera ampliación con una nueva planta de anodizados y una planta de clasificación de chatarra de aluminio para nuestra red de Cortizo Recycling. En el 2016 abrimos un almacén de entrega inmediata donde están disponibles las principales series en los principales colores para dar un servicio más ágil a nuestros clientes. Pero es en 2019 cuando damos inicio a las obras de esta importante ampliación y modernización de todo nuestro proceso productivo. Bueno, como pueden ver en esta imagen, hemos prácticamente doblado la superficie de la fábrica con 2 nuevas prensas de extrusión. Se han sustituido las plantas de lacado por máquinas más modernas y también se han instalado 3 líneas de rotura de puente térmico y 4 líneas de embalaje. Todos estos procesos están interconectados
gracias a un almacén inteligente, que es este que vemos sobresalir aquí, que organiza todos los movimientos de la fábrica. A este almacén inteligente llegan las órdenes de pedido y es el propio almacén el que organiza los movimientos de material entre las distintas plantas, gracias a una serie de transfers aéreos que podremos ver durante nuestra visita, a los que llamamos albatros. Estos transfers hacen posible que el material se pueda transportar por la fábrica sin necesidad de que el operario tenga que mover cunas con puentes grúa, sino que son los propios albatros recibiendo órdenes del almacén inteligente los que distribuyen y organizan todo el proceso productivo. Al mismo tiempo que terminábamos estas obras de ampliación, se inaugura también un nuevo almacén de PVC y panel composite en una nave vecina y esto es lo que tenemos hoy. Nuestra capacidad productiva a día de hoy son 20.000 toneladas anuales y todos estos procesos podremos entenderlos mucho mejor durante nuestra visita que haremos en breve. Y nada más por mi parte. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas y muchísimas gracias, doña Raquel Cortizo, por facilitar esta visita que para mí sinceramente es un día especial. Intentaré justificarlo brevemente. En primer lugar, señor presidente de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por su presencia en Manzanares. Señora consejera de Economía, Empresas y Empleo, señor presidente de la Diputación Provincial, resto de autoridades, delegada de la Junta, Carmen Teresa, y sobre todo a lo que decía doña Raquel Cortizo, directora general de esta importante empresa multinacional, que lo que está sucediendo en Manzanares tampoco es producto de la casualidad. En primer lugar, es consecuencia de la voluntad de la familia Cortizo de hacer crecer en Manzanares lo que en aquel momento eran aproximadamente 15.000 metros cuadrados o 20.000 hasta los 47 o 50.000 que tenemos hoy. Y si me permiten los detalles, usted como directora general y el presidente de Castilla-La Mancha, que tanto hace por este pueblo y que tanto apoyo le está dando, desde luego, sin ningún género de dudas, desde que yo soy alcalde y desde que él preside los designios políticos de esta región, digo que nada es casual, porque la voluntad política de montar la mayor empresa de extrusión de aluminio de Europa o casi del mundo existía por parte de la familia. Luego había que solventar, no diría múltiples, pero sí muchas dificultades. Y el día que su padre me honró con su visita y también el alma de esta planta, al que quiero dedicarle solo un segundo, al que considero un amigo y una persona excepcional, Fernando Bautista, el día que estuvieron en mi despacho y me hablaron del proyecto, enseguida supe que era determinante para la empresa y por tanto también para la ciudad. De acometerlo a no acometerlo estaba la diferencia entre hacer la planta más grande de todo el grupo, garantizando su supervivencia, si todo va bien, para 500 años, o si no, había otros peligros, y es que el no crecimiento obviamente hubiese significado crecer en otras localizaciones. Lo ponía en valor también la señora Cortizo, la magnífica ubicación que tiene nuestra ciudad, el nudo de comunicaciones estratégico y en definitiva determinante. Pero también es cierto que tenemos unos polígonos, Fernando, seguros, que el Ayuntamiento de Manzanares participa con el 50% de la seguridad privada de este polígono, que le hace ser diferente. Además de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, este polígono tiene una seguridad privada, que la pagan las empresas y también el Ayuntamiento de Manzanares. Tenemos unos polígonos seguros, tenemos unos polígonos limpios, cuidados, mimados y sobre todo sin conflictividad. Porque yo creo que la clave de todo también está en los recursos humanos, en los hombres y mujeres que dedican
lo mejor de su vida a un esfuerzo que sin ninguna duda redunda en la economía de una ciudad como la nuestra. A día de hoy, para orgullo de todos, tenemos una de las tasas de desempleo de las más bajas de la región, unas tasas de actividad de las más altas. Somos, presidente, señora directora general, señora consejera, somos entre la cuarta y la quinta renta per cápita de la provincia, por encima de poblaciones mucho mayores que la nuestra en dimensión. Al mismo tiempo también, y no es intrascendente, a Manzanares vienen a trabajar más de 3.000 personas diariamente. Ese es un fenómeno que yo lo entiendo como natural, no hay ningún problema en ello. Hombres y mujeres de pueblos cercanos que están a tan solo 10 o 12 o 15 minutos de nuestra ciudad, pues vienen aquí a desarrollar su actividad laboral y yo me parece perfecto. Luego también muchos vienen a disfrutar de nuestros museos, de nuestros teatros o de nuestras actividades. En definitiva, todos juntos hacemos que Manzanares sea hoy, si me lo permiten, una referencia dentro del contexto provincial y también regional en cuanto a la fortaleza que tiene nuestra ciudad. Y tiene mucho que ver el trabajo conjunto de las administraciones y la confianza que generamos en el sector empresarial. Y generar confianza no es tan fácil como decirlo, hay que demostrarlo. Y yo creo que en eso, Fernando, señora Cortizo, hemos estado juntos. Hemos estado en el día a día y hemos resuelto, solucionado los pequeños problemas que pueden surgir, obviamente, en un contexto como este. Por tanto, expreso mi satisfacción. Para aquellos que no me lo hayan escuchado decir, pues tenemos, como digo, importantes proyectos de ampliación de terreno industrial. Tenemos ahora mismo el sector 5 en expansión, la segunda y la tercera fase en construcción. Somos también imbatibles en cuanto a precio, sabiendo que no es definitivo, pero siempre es conveniente. Tenemos los precios para el terreno industrial más económicos de la provincia de Ciudad Real y seguramente de media España. Y también tenemos un proyecto que el presidente Page se comprometió en esta ciudad a acometer en el futuro, y no tengo ninguna duda que va a ser así, de que el sector 6, 1 millón de metros cuadrados, ya lo hicimos un anuncio hace, quiero recordar, un año, va a ser otra realidad en Manzanares, para que no haya ni una sola justificación para que cualquier empresa, que las hay, que quieran ubicarse en nuestro terreno, no lo pueda lograr. Debo ser breve y lo voy a ser. A los trabajadores y trabajadoras, a muchos os conozco de mucho tiempo, algunos con nombres y apellidos. Vivimos en una ciudad fantástica y por tanto os agradezco de verdad el esfuerzo que todos hacemos para sacar adelante no solo esta empresa, sino la realidad económica e industrial de Manzanares, que digo sin ser presuntuoso que es imparable. De verdad, mi agradecimiento a la familia Cortizo, a la empresa, a todos ustedes, al presidente Page, a la consejera, al presidente de la Diputación, que tanto hace por esta ciudad, y en definitiva también a todos ustedes por su atención. Voy a dar la palabra al presidente de la Diputación Provincial de Ciudad Real. Muchas gracias, que seáis muy felices y que tengáis mucha salud. Gracias a todos. Muy bien, muchas gracias. Pues la verdad es que estoy contento de estar hoy aquí esta mañana. No conocía la fábrica y me ha sorprendido, me ha impresionado gratamente, ¿no? Porque uno tiene la sensación que las industrias relacionadas con el metal tienen otro aspecto y otra realidad, pero es verdad que han hecho un esfuerzo y ese es encomiable por todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad. A mí me parece muy importante en estos tiempos, en estos momentos en los que el planteamiento tiene que ser atender las necesidades de la sociedad en los ámbitos industriales, pero sin perder en ningún caso la perspectiva medioambiental, de sostenibilidad, de respeto a nuestro medio y sin duda de generación de una estrategia que tenga en cuenta todo lo que tiene que ver con la reutilización de los productos. En este sentido, sé que ustedes son punteros, que han hecho un enorme ejercicio, un enorme esfuerzo en todo lo que se refiere al reciclaje, en que realmente esta sea una empresa, como ahí se dice, una industria 4.0. Y me alegra además que esté aquí en Ciudad Real, ¿no? En una tierra en la que tenemos fama de que somos la gran despensa de Europa, del mundo, con un potente sector agroalimentario. Alcalde, aquí mismo en Manzanares, al mismo tiempo que tenemos industrias punteras como esta,
tenemos un sector que produce todo lo que tiene que ver con la alimentación, que es muy reconocible y muy puntero. Pero no solo del campo vive La Mancha y no solo de lo que tiene que ver con el sector agroalimentario se crece y se mejora en términos de empleo en esta provincia. Con una lógica que ha dicho el alcalde y que a mí me parece muy importante, ¿no? Estamos en una estrategia en la que sabemos que hay que concentrar la industria en determinados polos de carácter territorial, como es el caso de Manzanares. Hace unas pocas semanas, también con el presidente de la Junta, visitábamos Brown, donde también se ha hecho una ampliación muy importante. Y somos muy conscientes que desde estas empresas no solo trabajan hombres y mujeres de Manzanares, de la ciudad, que por supuesto mayoritariamente, sino que se trata de empresas que tienen un carácter provincial y que gracias a que tenemos unas magníficas comunicaciones, también eso permite que puedan trabajar aquí gente con normalidad, procedentes de Ciudad Real capital o de los municipios del entorno, incluso de Puerto Llano y por supuesto de todo lo que es esta zona de La Mancha. De manera que sí, estamos trabajando en una estrategia que es en red, concentrando empresas importantes, favoreciendo el desarrollo de las mismas en polos industriales y con esto también poder mantener a la población en sus municipios sin la necesidad de que tengan que desplazarse a vivir a donde se encuentra la industria, sino que pueden mantener su familia, sus entornos y su realidad rural en unos casos o de ciudades intermedias. Otro aspecto que me parece importante es el que tiene que ver con la innovación. Para nosotros es muy importante la estrategia que ustedes han desarrollado aquí, en la medida que lo ha dicho en su intervención, desde un pueblo de 18.000 habitantes, de una zona como La Mancha, se puede innovar y se puede hacer una industria puntera a nivel mundial. Y eso es importante en la medida que puede servir de reclamo para otras empresas para que puedan instalarse aquí con esa misma lógica, la lógica de desarrollar la industria, hacerlo con las primeras tecnologías y hacerlo también, como decimos, desde la clave de la sostenibilidad. Eso se puede hacer desde La Mancha y se puede hacer porque hay una voluntad política, municipal, por supuesto de la Diputación y liderando el Gobierno de Castilla-La Mancha, el presidente y la consejera, con una estrategia en la que todas las administraciones vamos en la misma dirección, en la que, como bien decía el alcalde, aquí hay poco conflicto. Esta es una de las provincias de España donde menos jornadas se pierden por conflictos laborales y eso tiene que ver con que tenemos buenas empresas, buenos empresarios y empresarias y también porque tenemos magníficos trabajadores. Y en este sentido yo creo que ese es el gran potencial, la gran industria que tiene la provincia de Ciudad Real, que tenemos magníficos trabajadores y trabajadoras que están dispuestos a dejar lo mejor de ellos mismos, de rendir en sus empresas y al mismo tiempo a exigir que sean bien reconocidos, bien pagados, con buenas retribuciones. Ese es el deseo que tenemos desde las administraciones. Es imprescindible que haya un desarrollo empresarial y al mismo tiempo que haya mejoras de las condiciones laborales en todos los sectores de los hombres y mujeres para que puedan desarrollar una vida en condiciones de dignidad. Y eso es lo que nos ofrece en estos momentos el progreso, la innovación y la sostenibilidad. Sabemos que las empresas que tienen una base industrial, las empresas industriales, tienen más generación de empleo en función a la inversión que realizan y mejores condiciones laborales para sus trabajadores. Y de eso es de lo que se trata y para eso es para lo que trabajamos desde las administraciones de la provincia. De manera que sí, cuéntenlo en Padrón y en el resto del mundo, que en esta tierra se puede invertir, que aquí hay posibilidades de desarrollo, que aquí se puede generar una economía que tenga un carácter social y además favorezca la rentabilidad, porque de eso se trata cuando se monta una empresa, pero que sin duda aquí hay mucho talento y muchos hombres y mujeres dispuestos a trabajar, a generar riqueza, en definitiva a mejorar la vida de todos. Y de eso es de lo que se trata y les dejo con la consejera de Economía, que es al fin y al cabo Empresas y Empleo, quien está consiguiendo que estemos revolucionando la realidad de nuestra tierra con un potente sector industrial, pero también, desde luego, sin olvidar lo que ha sido el mantenimiento de nuestra tierra durante tantos años, que es el sector agroalimentario, que perfectamente combinan. Muchas gracias y, consejera, tienen la palabra. Bueno, pues muy buenos días y muchísimas gracias a todos por su presencia y muy especialmente gracias a Raquel, a Miriam, a Fernando y a todo el equipo Cortizo por haber apostado por invertir aquí en Castilla-La Mancha y por haber apostado por invertir en Manzanares, porque en una empresa multinacional como sois,
de fuertes raíces familiares. Hablaba con Miriam que cumplisteis justo el año pasado 50 años y que con esto del COVID no lo habéis podido ni celebrar. Bueno, ya encontraremos, espero, la ocasión y de hacerlo también aquí en esta tierra que os acogió en su día y que os sigue acogiendo para que el crecimiento lo podáis hacer de manera sostenida en el corazón de España, que bueno, no es ni más ni menos que el reflejo de cómo late un país que está dispuesto a apostar por esa industria 4.0 que vosotras también desde aquí reivindicáis. La verdad que, bueno, es viendo los cuadros que ponías, Miriam, con esos, Raquel, con esos crecimientos tan pronunciados en las curvas, tanto en el empleo como en la inversión, pues ponen de manifiesto el reflejo que habéis hecho desde la familia y desde todo el equipo de trabajadores y trabajadoras, a quienes también saludo, porque al final, como decíais, las empresas y los equipos los componen las personas que toman decisiones en invertir y arriesgar, y las personas que ponéis el alma y el corazón y el empeño en que las cosas vayan bien. Y es verdad que, como decía el presidente de la Diputación, estamos en una tierra privilegiada, donde la gente está muy capacitada y cualificada, pero donde hay un fuerte empeño en que las cosas vayan bien para todos. Y así lo demuestran pues algunos datos que voy a poner de manifiesto. Como querido alcalde de Manzanares, efectivamente, que sois pues un pulmón dentro de La Mancha en lo que supone la industria agroalimentaria, la energía, la logística, pero también la industria en todos sus términos y condiciones. Y de hecho venía viendo las cifras y desde que llegamos al gobierno con el presidente Paje en el año 2015, solo en políticas de estímulo empresarial en Manzanares hemos invertido casi 6 millones de euros que han ido a parar al pequeño tejido empresarial y al gran tejido empresarial con el que cuenta Manzanares. El pasado viernes, con el director general de empresas, Javier Rosell, que hoy me acompaña, constituíamos además en Castilla-La Mancha el Observatorio de la Industria de Castilla-La Mancha, con la finalidad de reforzar nuestras capacidades industriales. Era un compromiso que teníamos en el marco del diálogo social con la patronal, CECAM, los sindicatos, comisiones y UGT, pero también con la Universidad de Castilla-La Mancha, con la Federación de Municipios y Provincias, con las cámaras de comercio y con otras direcciones generales que tienen que ver en materia de sostenibilidad, de economía circular y de planificación urbanística tan importante para los desarrollos industriales. Este Observatorio de la Promoción Industrial de Castilla-La Mancha, que constituíamos el pasado viernes, nos tiene que hacer seguir apostando por 4.0 y por seguir reforzando unas capacidades que en Castilla-La Mancha son fuertes. No me canso de repetirlo porque todavía a veces no nos creemos la capacidad industrial con la que cuenta Castilla-La Mancha. Yo estoy segura que, Fernando, tú lo tienes controlado después de 11 años dirigiendo esta planta. Pero Castilla-La Mancha se sitúa en el 17,9% de la aportación de lo que la industria supone al PIB regional. Eso hace estar 2,6 puntos por encima de lo que lo hace la media del país. En España la industria aporta a la economía nacional el 16,3%, en Castilla-La Mancha prácticamente el 19%. Eso es gracias a empresas como vosotros, que nos hacéis reforzar esas capacidades industriales que a veces son desconocidas en un contexto nacional o internacional, pero que Castilla-La Mancha definitivamente las tiene. Y eso tiene su impacto tanto en el volumen y tamaño de nuestras empresas como en términos de empleo. Son casi 11.000 las empresas industriales que tenemos en Castilla-La Mancha y en cifras redondas unos 150.000 empleos los que genera la industria en términos de ocupación. Pero quiero destacar muy especialmente el crecimiento constante. Desde nuestra llegada al Gobierno han sido 23.300 nuevos empleos los que se han generado en el sector industrial, muchos de ellos en pleno año COVID, en esos años en los que vosotros crecíais también en inversiones. Y quiero destacar aquí el peso que tiene también la provincia de Ciudad Real, querido presidente de la Diputación, porque de los 23.300 empleos que la industria ha generado en prácticamente los últimos 8 años, prácticamente podríamos decir que la mitad, 10.300, se han generado aquí en la provincia de Ciudad Real, lo que refuerza también un mensaje que decía muy bien también el alcalde, de esa capacidad industrial en el centro con una posición logística impecable. Para terminar, deciros que vamos a seguir apoyando las inversiones que acometáis aquí en Castilla-La Mancha y concretamente en la provincia de Ciudad Real y en Manzanares, como hemos hecho. Desde que creasteis la empresa en el año 2008 hemos visto cómo habéis reforzado las inversiones. En los últimos años más de 20 millones de euros de inversión que hemos acompañado también desde el Gobierno regional con nuestra política de impulso y de apalancamiento de la financiación de incentivos regionales. Y de hecho,
pues inversiones como las que hoy visitamos han recibido una ayuda por parte del Gobierno de España a través del apalancamiento de nuestra región de más de 2,2 millones de euros, que hace que podáis multiplicar también por 4 esas cifras en el empleo. Son muchos los proyectos que hemos gestado durante este tiempo, desde la llegada del presidente Page a incentivos regionales, más de 100 proyectos, más de 187 millones de euros de ayudas a fondo perdido, que han supuesto más de 1.000 millones de euros de inversión y, sobre todo, un fuerte impacto en la generación de empleo. Más de 2.600 empleos nuevos creados gracias a estas inversiones y cerca de 10.000 empleos mantenidos. Y de esto se trata, de seguir apostando por la inversión y el empleo y de hacerlo creyendo y confiando en que somos ese gran epicentro verde industrial del país, que tampoco me canso de repetirlo. Así que gracias por ayudarnos en esta tarea, por poner el foco aquí para reforzar esas capacidades. Y simplemente para finalizar, Raquel, ya que veo que hoy, además de Fernando al frente de la planta, tenemos al frente a grandes mujeres directivas, a Miriam y a Raquel, y especialmente a Raquel quiero felicitarla porque el pasado año se hizo con ese título del Top 100 de mujeres líderes en el ámbito directivo de España, y es un orgullo como mujer y como persona que está trabajando en las políticas de impulso empresarial en la región, ver cómo mujeres directivas estáis en el top de referencia de nuestro país. Enhorabuena, Miriam, seguro que tienes también la oportunidad, pero sois grandes mujeres al frente de grandes industrias, de grandes empresas y de grandes equipos. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días. Venimos de inaugurar un centro de mayores, una obra de mejora del centro de mayores. Y estoy convencido que los chavales con los que hemos estado hoy, si vinieran a esta visita, estarían muy emocionados y llorando. Yo creo que, te lo digo a ti, Raquel, se lo comentaba un poco por debajo a Miriam y se lo puedo decir también a Fernando. Tenéis que saludar de mi parte a José Manuel. Yo sé que, aunque sea discreto, pero es de la gente a la que me gustaría en un momento determinado poder conocer. Saludar. Esta empresa lo venía pensando según estaba escuchando al alcalde, a la consejera, al presidente de la Diputación. Yo tengo 54 años. Esta empresa es una empresa de esas que elevan la autoestima, por supuesto, de la familia, por supuesto, de Galicia. Ni se imagina la gente la cantidad de iniciativas que han salido en España y fuera de España de Galicia. Tenemos muy cerca de aquí la posibilidad de una importantísima, absolutamente revolucionaria inversión de una muy destacada empresa gallega que está también fijándose en la provincia de Ciudad Real y en Puerto Llano para hacer una inversión de las que pueden cambiar por completo la radiografía económica de la provincia, como ya lo hiciera en su momento Repsol o Bretol. Pero, si me lo permiten, esta empresa es una empresa de esas que se pueden decir perfectamente y sin que a lo mejor estén en el candelero permanente, representan muy bien el enorme cambio que ha pasado en España en los últimos 50 años. Y desmitifica muchas cosas. De entrada pone de manifiesto que este país, si quiere, puede conseguir muchas cosas. Empezar con 4 trabajadores en una carpintería de aluminio. Terminar en lo que estáis, que no ha terminado, que ya estamos hablando de ampliaciones, aquí si se puede, desde luego es mi objetivo, y desde luego fuera de España. De verdad, es de esas cosas que merecen, porque a veces se repiten y parecen discursos muy protocolarios, pero es de esas cosas realmente de admiración, De hecho, cuando escucho de vez en cuando a algunos, por ejemplo, hacer discursos contra las grandes empresas, pero
Pero es que hay gente que no piensa. Una persona que ha empezado con 4 trabajadores, que se ha ido metiendo. Es verdad que el concepto familiar en el mundo de la empresa da estabilidad y sobre todo para mí humaniza mucho la empresa, porque ahora que estamos acostumbrados a que muchas empresas se manejen directa o indirectamente a través de fondos de inversión, de eso que se llama fondos buitre, bueno, independientemente de todo, es gente a la que no conoces. Y una empresa familiar, por narices, le pasa como un alcalde, por narices tiene que tener rostro. No se puede esconder. Y eso de cara a los sindicatos, de cara a los trabajadores, de cara a la sociedad en la que viven. Yo lo valoro muchísimo. La gente no sabe en España la cantidad de economía que tenemos vinculada a la empresa familiar. En el sector agroalimentario muchísima, aquí lo sabemos bien, pero muchísimas empresas tienen un factor de estabilidad en la dimensión familiar. Y sin la familia, que normalmente en cualquier sociedad es un núcleo de seguridad, es una célula de seguridad, un reaseguro, también es verdad que cuando las familias se desestructuran, ponen en riesgo no solo la familia, sino también su propia actividad. Pero en conjunto, en este país le tendremos que hacer un homenaje muy serio al fenómeno de la empresa familiar, que ha ido poco a poco, y a veces no poco a poco, sino mucho a mucho, ampliando sin tener vanidad, pero sin tener límite. Y en esta empresa es algo de verdad de lo que yo agradezco poder visitar, poder acudir a esta ampliación y a las que tengan que venir. Vais a contar con nuestro apoyo porque, entre otras cosas, estamos orgullosos de que os hayáis instalado aquí en su día. Yo recuerdo perfectamente porque estuve a punto de acompañar al presidente Barreda cuando la planta. En una zona que acoge muy bien. Y no solo, bueno, no os preocupéis, esto es música para mí. En el Parlamento hay mucho más ruido, ¿no? No solo porque aquí pase la Nacional 4, que la 4 va por muchos sitios y hay otras autovías que no tienen desarrollo a pesar de estar bien colocadas, ¿no? No, es que aquí se forma la gente, hay una muy buena formación en la fuerza laboral, ¿no? Hay una dinámica acogedora, aquí hay mucho sentido común, ya lo habréis visto Raquel, Miriam. La Mancha, no es casual que el Quijote, a lo mejor en Santiago de Compostela no se hubiera escrito el Quijote, porque es muy de la Mancha. Sancho Panza y el Quijote, con sus sabios consejos que siguen hoy vigentes, son manchegos. La Mancha hoy está en una expansión extraordinaria. Es un motor económico, pero que no se visualiza como otros, porque no es concentrada. Hay muchas poblaciones importantes en La Mancha y Manzanares no son radicales. Aquí la sociedad es enormemente sensata. El alcalde, si es extremo en algo, es un extremista de la sensatez. Es hipersensato. De verdad, sinceramente. Y eso refleja muy bien que aquí, finalmente, salvo que haya imponderables, todo lo que termina echando raíces crece y sale. Y estoy contento, sinceramente, por poderos conocer y por entrar en vuestra órbita, porque realmente representáis muy bien el enorme cambio que ha tenido este país. 45, no han cumplido 50 años la Constitución. Y por tanto se puede decir casi que vuestro padre empezó con el comienzo, con los finales de la dictadura, en el comienzo empezó a trabajar. Pero su vida empresarial básicamente ha ido en parejo a un país en el que ha cambiado todo. Las relaciones laborales no tenían nada que ver hace 50 años con las que hay hoy. En este país y aquí, que se produce vino, se produce quesos extraordinarios, la tendencia era producir y no vender fuera, no exportar nada, era al revés. Ahora es al contrario. Ahora todo lo que producimos intentamos espabilarlo fuera y si queda algo lo vendemos aquí. Este cambio radical de mentalidad, que tiene que ver con las instituciones, que tiene que ver con todo, tiene que ver también con la cultura empresarial. Es que presumimos muy poco en España de las cosas que tenemos. Es más,
no solo es pudor, yo creo que a veces es incluso, no sé, un poco de estigma. Pero uno cuando ya tiene años y en esta experiencia pública de presidente, de verdad, conozco muchísima gente que no tiene para nada que envidiar a empresas de cualquier parte del mundo. Y esta es un ejemplo muy claro de autoestima colectiva, de la marca, podríamos decir, de la España democrática de estos 50 años, que ha pegado un cambio rotundo, con empresarios que empujan, con empresarias que hoy sois modelo y sin duda ninguna con un país que, sin tener ni gas ni petróleo, un carbón de dudosísima calidad, ni siquiera un clima favorable, porque realmente aquí saben los agricultores lo que cuesta producir comparado con lo que cuesta en el norte de Francia o en Alemania. Bueno, les sobra agua por todos los lados. Por tanto, sin tener todo eso, ¿cómo es posible? Es casi un poco la historia de una región como la nuestra. De aquí se tuvieron que ir 1 millón, le pasa como a muchos gallegos, que se tuvieron que ir a emigrar porque no había mano de obra, ni trabajo, ni oportunidades. De aquí 1 millón de personas. A Cataluña, a Valencia, al País Vasco. Pero bueno, en el fondo, este país, que también tuvo en su momento que emigrar, es un país que, sin tener los elementos que han llevado a las grandes potencias a serlo en los últimos 150 años, estamos donde estamos. No os digo que seamos los primeros, pero estamos entre los 10, 12 primeros del planeta. ¿A base de qué? A base de capacidad personal, de mucha gente, de ingenio, de creatividad, de ganas de vivir. Cuando se quiere vivir, y aquí tenemos la esperanza de vida más alta de todo el planeta después de Japón, y Castilla-La Mancha dentro de las más altas de España, cuando se quiere vivir, se trabaja mejor. Se trabaja mejor. Es una forma de entender la vida y una forma de relacionarnos y de caer bien en el mundo que realmente nos abre puertas. Sin duda, hay más posibilidades de que los polacos que vais a conocer en la planta de Polonia se vengan aquí que nosotros irnos a Polonia, menos mi sobrino que se casó en Cracovia y ya no tiene arreglo, no se vuelve. Pero el resto, lo normal es que vengan aquí. No solo por el sol, Estamos hablando de una forma de entender las cosas y una forma y una cultura y una forma de ser. Estoy contento y además, fijaros que no deja de ser significativo que estemos visitando una empresa que, lejos de amilanarse con el COVID, empujó, que además está en un sector que va a ser competitivo siempre, porque realmente la reutilización del aluminio es enorme, infinita. Y eso hace que finalmente, en un mundo que se tiene que adaptar en sus propios hábitos y en su producción, aquí tiene un factor de estabilidad enorme. Otros materiales, otros productos, otros combustibles saben que tienen fecha. El aluminio, sin embargo, será de las cosas que piten en la próxima generación y en la siguiente. Y si se reutiliza y se recicla, mejor todavía. La realidad es que estamos en una empresa de las que yo creo que van a seguir siendo realmente motivo de orgullo para todos. Y hemos venido casualmente, el día que se cumplen 3 años en los que la Organización Mundial de la Salud decretó la emergencia sanitaria mundial con el COVID. No es un día normal, Hace 3 años empezó a cambiarnos la vida. Y aunque todavía es evidente que tenemos que tener muy cercana el dolor por los fallecimientos, lo que se ha sufrido y lo que todavía hoy hay miles de personas con secuelas y todavía existe el virus entre nosotros, pero hoy podemos decir que desde el punto de vista social, económico, España y en realidad la sociedad civilizada, avanzada, generando vacunas en 1 año y medio, que eso es una cosa inaudita en la historia de la humanidad. Vacunas de las que curan. Ya sabemos que donde no sigue habiendo problemas, como en China. Bueno, tenemos motivos para empezar poco a poco, no digo a presumir de lo que se ha hecho, obviamente, porque habiendo fallecidos de por medio es inviable, imposible e inmoral.
pero sí a empezar también a poner en valor el esfuerzo que ha hecho mucha gente y muchas empresas. La crisis, la gente a lo mejor no se acuerda, pero cuando llegó el COVID, en la medida en que era algo tan desconocido y que nadie sabía dónde podía acabar, la gente que ha aguantado es que están a prueba de virus. Y las empresas que habéis sabido incluso crecer y las sociedades que han sabido salir y crecer tienen, digamos, ganado una parte de la batalla de los que vengan, de los virus que vengan, del tipo que sea. Pueden ser en versión Putin o pueden ser en versión el que quiera. Finalmente, en la vida no deja de ser una forma de salir adelante y de crecer. De ahí que sea absolutamente demagógico cuando se hacen, como os decía al principio, acusaciones a las grandes empresas. Pero hombre, una pequeña empresa que termina siendo grande será mucho mejor que una grande que termina rompiéndose o desapareciendo. Digo yo, es de sentido común, ¿no? Y trabajamos todos, o debemos remar en esa dirección, porque solo así hacemos un poco más grande la sociedad que vivimos. Hace 3 años no podíamos hacer muchas cosas. Hoy hemos recuperado una parte de la normalidad. Mañana tenemos Consejo de Gobierno. Ni se imagina la gente la alegría que da poder volver a ver las cosas que veíamos antes de la emergencia. Ya llevamos estos 2 años y pico haciendo muchas cosas de las que no se hacían con la emergencia del COVID. Pero sin ir más lejos, el que mañana podamos, justamente casi como para dejar claro que el virus es una cosa, pero la sanidad va mucho más allá y la salud de la gente. Mañana, de los impuestos que pagáis, para entendernos, vamos a terminar invirtiendo 4 millones para 2 aceleradores lineales. Estamos hablando de máquinas que salvan la vida de muchísima gente en Cuenca y en Guadalajara. Cuando tengamos estos 2 aceleradores en Cuenca y en Guadalajara, seremos probablemente la única región en España que pueda decir que tiene este tipo de diagnóstico y tratamiento y de intervención intensiva sanitaria en las 5 provincias de la comunidad autónoma para 2 millones de habitantes. Tiene importancia, como la tiene, he visto antes una persona a la que aprecio muchísimo, de Bolaños, el decir que mañana vamos a seguir gastando en las reformas del colegio más importante de Bolaños de Calatrava, 1,5 millones de euros. Se dice pronto. ¿Qué tiene de valor esto? Pues el hecho de que nos hemos rehecho. Este país ha demostrado nuevamente, y digo España, porque además en España el virus hizo un poco más de daño que en la mayoría de los sitios, por 2 motivos. Primero, porque nosotros somos de estar en la calle y somos de abrazar y del contacto. Alguien dirá que no tiene importancia, tiene muchísima. Tiene muchísima. Recuerdo cuando empezó el virus que los especialistas decían que había que ponerse guantes. A los 2 meses se dijeron que los guantes era peor. Y las mascarillas, hubo quien hacía gracias con las mascarillas, de que no eran necesarias. Finalmente han sido importantísimas. Bueno, en aquel entonces un país que cree que las plazas de los pueblos son la ampliación del salón de estar de casa, que estamos en la calle como estamos en casa, probablemente en muchos casos mejor, y un país que tiene un porcentaje enorme de su economía vinculada al turismo y por tanto que se cortó en seco con la crisis, un país como el nuestro sinceramente tiene un poco más de motivos, ya que lo padecimos más, para sentir el orgullo de lo que en conjunto ha hecho todo el mundo. Trabajadores, los chavales jóvenes, que pienso mucho en ellos, la gente mayor, que hoy casualmente también hemos estado ampliando sus servicios. Pero de todo, finalmente, si me tengo que quedar con algo, porque yo más o menos ya me he acostumbrado, ya sé hacer hospitales, ya sabemos hacer hospitales, colegios, eso más o menos sabemos cómo. Pero lo que no podemos hacer desde los gobiernos y desde la administración, salvo ayudar, es hacer empresas. Son mentalidades que tienen que ir separadas, pero tienen que ir de la mano. Y yo sinceramente me siento orgulloso, y particularmente hoy, al conocer lo que hemos visto aquí y la trayectoria de la empresa, especialmente orgulloso como ciudadano español, por supuesto como presidente, que estéis aquí, de una empresa como Cortizo. Enhorabuena, de corazón, os lo agradezco.